Buenos días chicos, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a seguir con el programa, vamos a continuar con un nuevo capítulo correspondiente al capítulo de vectores, rectas y planos. La primera parte vamos a ver todo lo relacionado a vectores. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que dos puntos en un plano me definen un segmento de recta. Es un segmento de esta recta que se encuentra acá. Dos puntos P y Q me definen un segmento de recta. A su vez, si a este segmento le asignamos un sentido, obtenemos lo que es un segmento orientado. Es decir, que un segmento orientado está. ¿Qué tenemos que saber para definir un segmento orientado? Tenemos que definir un origen. En este caso, el origen sería el punto P. Una dirección. En este caso, la dirección está dada por la recta donde está contenido este segmento. Un sentido. Sentido que va hacia allá. Y un módulo. Es decir, definiendo esto, nosotros podemos definir un segmento orientado. Podemos decir que un segmento orientado es equivalente a otro segmento orientado si tienen la misma dirección, el mismo origen y el mismo, si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Por ejemplo, yo puedo decir que este es un segmento orientado equivalente a PQ debido a que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Este, por ejemplo, del mismo tamaño de este, un poco más largo, así, tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Todos estos son vectores equivalentes a PQ. Es así que se define como vector libre. Se define como vector libre al conjunto de segmentos orientados equivalentes entre sí. Es decir, que un vector libre es un conjunto de vectores, todos equivalentes entre sí. Es decir, que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Son todos equivalentes, son todos segmentos orientados equivalentes entre sí. Y podemos decir que este, por ejemplo, es un representante del vector libre, este es otro representante del vector libre, es decir, que un vector libre tiene infinitos representantes. Cada uno de estos y todo lo que yo quiero dibujar que cumplan con la dirección, sentido y módulo, son representantes del vector libre. Bien, ¿qué pasa si yo ubico este segmento, este vector libre, este representante del vector libre? Si yo ubico este representante del vector libre en un eje cartesiano, donde tenemos y acá y x acá, y vamos a llamarle a este punto P1 y a este punto vamos a llamarle P2. A este punto vamos a llamarle Q1 y a este punto vamos a llamarle Q2. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros quisiéramos dar esta longitud que le vamos a llamar M no es otra cosa que Q1, que es esta longitud, menos P1. Q1
menos P1. Q1 menos P1 me da M. Si a esto le llamo N, N no es igual, no es otra cosa que Q2, esta longitud, menos P2, esta longitud, es decir, Q2 menos P2. Eso me da N. A esto se le llama números de dirección. Es decir, que yo puedo definir al vector libre a través de su número de dirección. PQ a través de los números de dirección M y N. Es decir, que si yo tengo los números de dirección de cualquier del vector libre, puedo escribir, puedo dibujar cualquier representante de este vector libre. Por ejemplo, si mi vector es, supongamos que tengan los números 3 y 2. ¿Qué significa 3 y 2? Los números de dirección 3 y 2. 3 vendría a ser M, es decir, que yo me voy 3 unidades, 1, 2, 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y este es un representante del vector libre cuyos números de dirección son 3 y 2. Esto es 2, esto es 3. Con esos números de dirección, si hago 3 y 2, puedo dibujar otro representante de mi vector libre. Si dibujo acá 3 y 2, también tengo otro representante de mi vector libre. Es decir, que a través de los números de dirección yo puedo dibujar cualquier representante de este vector libre donde yo quiero, cualquiera que se me ocurra. Para esto me sirven los números de dirección. Bien. ¿Cómo sacamos? Ustedes seguramente ya lo saben, pero ¿cómo sacamos el módulo de un vector? ¿Cómo sacamos el módulo de un vector? Bueno, si ubicamos un vector en el origen del eje cartesiano B y le llamamos B1 a esta dirección y B2 a este número de dirección, podemos decir que el módulo, si nosotros aplicáramos como Pitágoras, como saben ustedes, nosotros sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, perdón, es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir que el módulo de B va a ser igual, a cateto al cuadrado, es decir, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Esto es igual al cuadrado de mi hipotenusa. Es decir, que el módulo no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los números de dirección. Es decir, que si por ejemplo yo tengo un vector, vamos a llamarle B1, un vector B1, con números de dirección, lo mismo que teníamos antes, para seguir con el ejemplo, 3, 2. Los números de dirección 3, 2. El módulo de B1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los números de dirección. ¿De acuerdo? Es decir que la raíz cuadrada, el módulo de B1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 4 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Ese es el módulo del vector B1. ¿De acuerdo? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los números de dirección. Si nosotros si nosotros definimos un vector en R3, acá estamos trabajando en R2, es decir, en el plano. En R3 un vector también lo podemos definir y va a tener un número de dirección más. Es decir, que un vector en R3 va a estar formado por X, Y, Z. Es decir, por 3 números de dirección. Por ejemplo, si
nuestro vector en R3, vamos a llamarle B2, tiene 2 menos 1 menos 3. Es decir que el módulo de B2 es exactamente lo mismo, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los números de dirección. 2 menos 1 menos 3. Es decir que este módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 1 más 9 igual a la raíz cuadrada de 14. Números de dirección. Vector en R3, vector en R2 en el plano, vector R3 en el espacio donde agregamos el eje Z, tenemos un eje cartesiano más. Bien, seguimos. Una vez visto esto, como hacemos con todos los conjuntos nuevos que aprendemos, como hicimos con las matrices, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es ver las operaciones con vectores. Operaciones y propiedades de esas operaciones con vectores. Lo mismo que hacemos con cualquier conjunto nuevo que aprendemos. Bien, lo primero que vamos a ver es la suma de vectores. Suma de vectores. Para eso vamos a hacer un gráfico, vamos a ejes cartesianos X e Y. Y acá tenemos un vector B1 y un vector B2. Queremos sumar el vector B1 con el vector B2. Estos son los números de dirección de B1. Al número de dirección de B1 le vamos a llamar a esto, estamos hablando de esto, le vamos a llamar X1 con Y1. Y el número de dirección de B2, que es esto y esto, le vamos a llamar X2 y a esto le vamos a llamar Y2. Según como ya saben ustedes seguramente del secundario o del cursillo, sumar vectores gráficamente lo vamos a hacer a través de la regla del polígono, donde unimos el origen del primer vector con el fin del segundo vector. Esta es la regla del polígono. Esta es la suma gráfica de B1 más B2. Consiste en poner un vector a continuación del otro y unir el origen del primero con el fin del vector 2. Como ustedes ya lo saben, esto es el vector suma B1 más B2. Es decir, B1 tiene como número de dirección X1, X2, Y2. B2 tiene como número de dirección X2, esto es X1 y 1, B2 tiene X2 y 2. Es decir, que el vector suma, ¿qué número de dirección tendrá? Si nosotros vemos acá en el gráfico, este es el número de dirección en X, que no es otra cosa que la suma de X1 más X2, es esta longitud, es X1 más X2, y el número de dirección de B2 sería todo esto, de acá hasta acá, es decir, todo esto es la suma de I1 más I2. Es decir, que sumar vectores analíticamente corresponde a sumar los números de dirección correspondientes. Sumar B1 con B2 significa sumar el número de dirección en X con el número de dirección en Y. Sería X1 más X2 es el número de dirección 1 y I1 más I2 es el otro número de dirección. Igualmente esto es en R2. En R2
Sumar vectores en R3 es exactamente lo mismo, es x1 más x2 y 1 más y2 y se me suma z1 más z2. Esto es en R3. Entonces, ya sabemos sumar vectores tanto gráficamente como analíticamente. Por ejemplo, vamos a hacer un vector B1 en R3 que sea igual a menos 1, menos 3, 4. Y un vector B2, inventamos 2, menos 2, menos 7. Yo quiero hacer la suma B1 más B2. Analíticamente, sumar vectores, como dijimos, consiste en sumar los números de dirección correspondientes. Sería igual a hacer menos 1 más 2, menos 3 más menos 2, 4 más menos 7. Es decir, que el vector suma B1 más B2 va a ser igual a menos 1 más 2, 1, menos 3 menos 2 sería menos 5, 4 menos 7 me quedaría menos 3. Perfecto, eso es sumar vectores. Vamos a ver ahora lo que son las propiedades de la suma de vectores. Propiedades de las sumas de vectores. Propiedades de las sumas de vectores. Sea, vamos a llamarle B, U, y vamos a llamarle y S, por ejemplo, vectores. B, U y S, vectores. Podemos decir que sumar B si sumar B más U es lo mismo que sumar U más B. Es decir, que la suma de vectores es conmutativa. Podemos alternar el orden en el que estamos sumando. Hacer B más U más S es lo mismo que hacer B más U más S. Es decir, que yo puedo sumar B con U y luego sumarle S, puedo asociarlo, o puedo sumar U con S y después sumarle B. Los vectores son asociativos. Los vectores son asociativos. Existe un vector que le vamos a llamar el vector nulo. Vamos a llamarle con esta O de vector número, parecido a un 0, que sumado a derecha y a izquierda me da el mismo vector. Es decir, que existe un vector que actúa como elemento neutro. Y este vector no es otra cosa que un vector que tiene con el vector neutro, un vector que tiene como número de dirección 0, 0. Tiene como número de dirección 0. Geométricamente el vector nulo viene a ser un punto. Analíticamente tiene como coordenadas en R2 0, 0 y en R3 0, 0, 0. La operación número 4, la propiedad número 4 es la existencia de un opuesto, que vamos a llamarle menos B. Existe un opuesto menos B que sumado tanto a izquierda como a derecha me da el elemento neutro que es el vector nulo. El vector opuesto es un vector que tiene, si B tiene las coordenadas
B1, B2 en R3. El vector opuesto menos B tiene como número de dirección exactamente los opuestos, menos B1, menos B2. Es un vector que sumado al vector B me da como resultado, tanto a izquierda como a derecha, me da como resultado el vector nulo. Perfecto.